¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que este martes tiene por invitada a una economista de la Universidad Michoacana, una mujer fundadora y congresista de Morena, partido cuyas juventudes encabezó en su natal Michoacán. También ha sido subdirectora de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. Particularmente estuvo en la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido también secretaria del Bienestar y secretaria de Igualdad Sustantiva de las Mujeres en el gobierno de Michoacán y actualmente se desempeña como secretaria general de Morena. Se trata, y le doy la más cordial bienvenida, de Carolina Rangel Gracida. Bienvenida. Muchísimas gracias, René. Qué gusto poder platicar contigo y con todo su auditorio. Empiezo por lo más simple. En tu presentación te defines como obradorista, como feminista, economista y cuatrotransformadora, pero no como morenista. ¿Cuál es la diferencia entre ser obradorista y morenista? Yo lo veo como tres diferentes etapas o tres diferentes momentos históricos. El obradorismo, el morenismo y la cuarta transformación. Claro que soy morenista porque, como bien lo decías en la presentación, pues me tocó fundar, incluso antes de que Morena existiera como partido político, como ya asociación. Estaba como asociación, incluso en su momento con Luisa María Alcalde dirigiéndonos a las juventudes en morenaje. Entonces, antes de estar en Morena, yo ya era de un movimiento que es el obradorismo. Mi ideología política, aunque como economista también he seguido, por ejemplo, el marxismo, pero mi ideología política es el obradorismo. La forma de hacer política para mí es a través del obradorismo. Entonces me identifico como obradorista, pero también encima del obradorismo y encima del morenismo está la cuarta transformación, porque la cuarta transformación, así como la revolución o la independencia o las leyes de reforma, sobrepasa incluso una geografía, sobrepasa una temporalidad y sobrepasa incluso a un solo perfil o a un solo liderazgo. Entonces, esta cuarta transformación es lo que necesita nuestro país o lo que se está realizando más allá de un solo sexenio o de solo un proceso electoral. Ahora, has definido a Morena como un movimiento y a su partido como un instrumento. Sí. Abunda un poco sobre eso. No debemos de olvidar que somos un partido movimiento. A veces hablamos nada más de manera directa como Morena, pero es el Movimiento de Regeneración Nacional. Si pensamos, cosa que ya desapareció de los estatutos, ¿eh? En cuanto a la redacción que diga Movimiento de Regeneración Nacional, pudiera desaparecer de los estatutos, pero cuanto a principios y en cuanto a la manera de llevarnos como partido político, no hemos dejado de ser un movimiento. No somos un partido de cada 3 o cada 6 años o de que nos vemos con la militancia cada que necesito su voto. Si llegamos a ese punto va a pasar lo que pasó con el PRD, por ejemplo, que perdieron su registro porque se alejaron de las causas justas. Nosotros, cuando antes de ser partido, que nos consolidamos en 2013, tuvimos asambleas distritales, los 300 distritos de todo el país, para votar si queríamos ser partido o movimiento. Y votamos que queríamos ser las dos cosas. Partido político justo como un instrumento electoral, porque nuestro movimiento es pacífico. Nuestro movimiento no va a ser como la revolución que, si bien hay dentro de Morena una revolución de las conciencias, no va a ser por la vía armada, no va a ser por la violencia. Es por la democracia, por el voto popular, por la gente teniendo esta revolución de las conciencias que lo ve a través de un voto, pero también siempre en la participación, las plazas públicas, las calles, las redes sociales, los medios, el Regeneración, poder hablar con la gente todos los días en cada lucha, más allá de llamar únicamente a un voto. Déjame proyectar algo que dijiste en un programa de 4TV, justamente en una entrevista que te realizaron. Si te parece, la podemos ver ahí. Tenemos que seguir fortaleciendo este movimiento que empezó el licenciado Andrés Manuel, pero que ahora ya no está en la vida pública del país, ¿no? Está en este merecido descanso. Yo lo he dicho ahorita en diferentes reuniones, que el único que tiene derecho para estar ahorita en la hamaca es él. Todos los demás tenemos que seguir avanzando y trabajando fuertemente. Entonces es seguir con su legado, sin de repente uno quisiera consultarle, ¿no? De repente te encuentras en cierta toma de decisiones o momentos históricos de nuestro movimiento, de nuestro país, decir, ay, ¿cómo nos serviría una recomendación del licenciado Andrés Manuel? Pero nos ha dejado libros, en cantidad de mañaneras, videos, pues a final de cuentas toda una herencia de lucha que nos sirve siempre como referencia. Y claro, pues ahora desde este movimiento
acompañar a la primera presidenta. Ahí está tu dicho. Me lleva a hacerte varias preguntas. ¿Echas de menos a Andrés Manuel López Obrador? Claro que sí. O sea, si bien hay muchos espacios donde referirnos a él, claro que extraño al licenciado Andrés Manuel. Yo me dediqué a la política por escuchar, o sea, yo era muy joven, entonces no podía ni siquiera votar. Era yo muy pequeña cuando escucho que había un político que querían desaforarlo por abrir una calle, un hospital. Cuando nuestra generación, yo soy del 89, somos hijos del neoliberalismo, somos hijas e hijos del neoliberalismo. Yo nací viendo esta supuesta cambio de partidos entre el PRI y entre el PAN. Yo cuando era universitaria, cuando era joven, fueron los toques de queda en mi tierra, Michoacán, allá en Morelia, por los granadazos de Calderón. Entonces, claro que uno decía, es que esto es la política, y de repente se aparece Andrés Manuel y dice, no, así no es la política. Entonces, claro que echamos de menos a Andrés Manuel, pero también como feminista, como una mujer de lucha, pues también estoy agradecida con la vida y con la Cuarta Transformación de poder ver a una mujer presidenta. Ahora, ¿cómo concibes a Morena ya sin el liderazgo activo de Andrés Manuel López Obrador? Como una gran responsabilidad, tanto para el partido político, para nosotros como dirigencia que encabeza nuestra querida Luisa María Alcalde, y también para las autoridades que han emanado de nuestro movimiento. Debemos siempre de recordar que si Andrés Manuel inició este movimiento, si Andrés Manuel, yo lo decía hace un momento, empezó el obradorismo para después hacer el partido político, es una gran responsabilidad seguir haciendo política, seguir haciendo vida pública. ¿Pero ves que se consolide Morena como movimiento partido? Definitivamente. Insisto, sí es un proceso electoral, pero una clara muestra es que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo llega a tener más votos de los que tuvo el licenciado Andrés Manuel. Otra manera de consolidarlo es que es Andrés Manuel el primer presidente que llega con un nivel de aceptación y sale con mayor aceptación de la que se llega como presidente. Siempre el ejercicio del poder, el ejercicio de servir al pueblo, se había visto que generaba un desgaste. Presidentes municipales, gobernadoras, gobernadores, presidentes de la República salían con un desgaste del ejercicio del poder. No pasó con Andrés Manuel. Y pasa con Claudia, que ahora llega con una aceptación y su aceptación crece todavía más. Eso viéndolo desde las autoridades que emanaron de nuestro movimiento, pero también viéndolo ahora con la tarea que tenemos de 10 millones de afiliados. Nosotros teníamos un corte de registrado ante el INE de 2 millones. 2,5 millones de afiliados. En cuestión de un mes ya tenemos más de 2 millones de afiliadas y afiliados. Significa que el movimiento que... ¿Menos de los que tenían? Dijiste 2,5. Sí, ratificamos, o sea, nosotros nos consolidamos como partido político en 2013. El INE nos hace un corte de nuestro padrón a 2023, 10 años. En 10 años tuvimos 2 millones de afiliados, 2,5 millones aproximadamente. En cuestión de un mes, empezando no de cero la afiliación, porque muchos nos ratificamos, yo me ratifiqué como afiliada, en cuestión de un mes hemos afiliado y ratificado 2 millones de personas. ¿Extras? No. O sea, de los que tenían, suman has ratificado. más nuevos, ajá. Ratificaciones más nuevos. O sea, lo que hicimos en 10 años lo hemos hecho en un mes. Es una locura. No sé si me explico. En 10 años yo logré registrar 2,5 millones de personas. En un mes, entre afiliados nuevos y ratificaciones, pensando que empezáramos de cero, por así decirlo, hemos ratificado y afiliado alrededor de 2 millones de personas en un mes. Más adelante voy a tocar el tema de por qué fijarse la meta de 10 millones. Déjame ahorita preguntarte, aparte de Andrés Manuel López Obrador, ¿a quién ves como ideólogo en Morena? El pueblo de México. No es ideólogo. La lucha del pueblo de México. Pero en particular, ¿a qué personalidades políticas del propio movimiento ves como ideólogo de él? Bueno, tanto, en primera yo creo que sí, la ideología de nuestro movimiento emana también de nuestras luchas históricas. Entiendo que te refieres justamente a los personajes políticos actuales, pero también venimos cargando, no cargando como una carga, sino cargando ideológicamente o reforzada nuestra ideología, desde Benito Juárez hasta Lázaro Cárdenas. No, pero en activo. Claro. Me refiero a que justamente venimos desde con ellos y que se han venido también formando ciertos perfiles y liderazgos. A ver, desde ideológicamente, pues las plazas públicas y los cursos de formación política que teníamos con Taibo, con Dussel, que ya que en paz descanse también Enrique Dussel, pero también desde todos los intelectuales de nuestro movimiento, insisto, como fue Taibo, como fue Dussel, como lo es Pedro Miguel, como lo es el Fisgón, desde la parte ideológica. Desde la parte política tenemos grandes liderazgos como Clara Brugada, para mí
en lo personal, uno de los principales liderazgos y columnas de la Cuarta Transformación es Clara Brugada. Mujeres jóvenes también como Citlali Hernández Mora. Claro que nuestra dirigente Luisa María Alcalde, nuestra presidenta Claudia Como Sheinbaum. ideólogas. Claro que sí. A ver, mucho de lo que se le tocó construir a la Cuarta Transformación como partido político, éramos Citlali, Pate Ortiz, Luis Alcalde, éramos nosotras como mujeres jóvenes fundando nuestro partido, nuestro movimiento, yendo a las plazas públicas a repartir un Regeneración. Claro que hemos generado ideología dentro de nuestro partido y hemos generado una forma de hacer política. Ahora, dices en la intervención que proyecté que deben de continuar el legado de Andrés Manuel López Obrador, y el legado está estallando en estos días, particularmente en el ámbito de la seguridad, particularmente en el ámbito económico. Hay déficit, no hay recursos, hay compromisos, y está el dolorosísimo asunto de los desaparecidos, con el cual el presidente López Obrador no mostró empatía. ¿Qué piensas del momento que estamos viviendo? Yo ahí corregiría a René del tema de que no mostró empatía el licenciado Andrés Manuel. Creo que hablar de un humanismo mexicano es la mejor manera de demostrar empatía. Generar no programas sociales como dádivas, como lo generó el PRI, sino programas como derechos constitucionales que hace que la gente tenga mayor acceso a una decisión de toma de vida a las juventudes. Yo, como en su momento coordiné los programas de bienestar en Morelia, Michoacán, y luego fui secretaria de Bienestar, me tocó ir a hacer tareas, por ejemplo, en Aguililla, Michoacán, directamente, que era una tierra abandonada por el silvanismo, por poner un ejemplo, y es a la llegada de Andrés Manuel donde vamos a ver a esos jóvenes que no quieren estar ahí, que se ponen encapuchados, que sí le llaman la base social, pero que realmente son jóvenes que en cuanto les ofrecíamos Jóvenes Construyendo el Futuro, algún programa de gobierno, alguna acción, seguir estudiando alguna beca, te decían que sí. Se ha logrado recuperar el caso, por ejemplo, de Aguililla, por poner un ejemplo que yo viví y que yo lo trabajé pero ahí, directamente. Carolina, me estás dejando de lado la política que él resumió en esta desafortunada frase de abrazos, no balazos. Abrazos y no balazos. Pareciera que hace crisis, le estalla esa crisis a su sucesora, a la presidenta Sheinbaum. ¿Qué piensas de lo que está pasando con los desaparecidos? A ver, retomo nada más lo de abrazos, no balazos, es muy claro. Yo lo dije hace un momento, nuestra generación somos hijos del neoliberalismo. Lo que sucede actualmente, claro que es muy lamentable, que primero lo principal siempre va a ser la solidaridad con las víctimas. A mí me ha tocado trabajar históricamente, incluso con víctimas indirectas de feminicidio, con diferentes sectores de víctimas y de víctimas indirectas. Es lamentable. Primero, hay que justamente acompañar, porque hay muchas causas por cuales luchar. Fueron años y años de neoliberalismo. Van 6 años de Cuarta Transformación y de humanismo mexicano, y justamente unos meses ahora con la presidenta. Claro que no iba a ser cuestión de 6 años en revertir todos los años de injusticia, de dolor, de masacres, de la guerra estúpida contra el narco de Felipe Calderón. Insisto, porque en Michoacán a mí me tocó vivirlo y verlo. ¿Qué hay que hacer ahora? Justamente reforzar. Presentó la doctora Claudia Sheinbaum un plan clarísimo de 6 puntos. Tanto sí, que devuelven a lo que había deshecho el presidente López Obrador. Es decir, lo que Claudia está proponiendo es lo que venía haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuyo desarrollo frenó el propio presidente, como lo has de recordar. No lo frenó, incluso lo fortaleció. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Yo, afortunadamente, me toca hablar desde la experiencia de haber sido gobierno. Las y los servidores de la nación, por ejemplo, fueron parte o han sido parte y ayudaron, tenían incluso la tarea dentro de la comisión de coadyuvar. El tema de las víctimas, ya sea desapariciones, ya sea feminicidios, ya sea abuso sexual a menores, todo eso es un tema interinstitucional. Nunca pensemos que es solo un tema de seguridad, son temas de educación, son temas de salud, son diferentes temas siempre que tratas con un tema de víctimas. Hablemos del tema de búsqueda. Tenemos a muchas personas que fueron encontradas territorialmente a través de esta estructura tan fuerte que tiene el gobierno de México, que son las y los servidores de la nación. Porque a mí me tocó verlo. Tenía una lista y sí, es que ya, por ejemplo, apareció en el padrón de beneficiarios de algún programa, de adulto mayor. Yo lo vi directamente en territorio siendo fortalecido porque era una de las tareas interinstitucionales que yo tenía como secretaria de Bienestar. ¿Hay alguna crítica o autocrítica que hagas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Ya hay muchos que lo han criticado. No,
pero tú. Yo lo sé, es a lo que voy. Hay muchas personas que han criticado el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno del licenciado Andrés Manuel. Yo realmente no tengo una crítica directa porque ya hay muchos críticos. Yo siempre prefiero decir, hay cosas que fortalecer, que en el segundo piso de la transformación se han fortalecido, temas medioambientales, temas de género, que ahora las mujeres estemos en la Constitución, que justamente se fortalecieran ciertas dependencias como el tema de la ciencia, la tecnología y demás. Pero al licenciado Andrés Manuel le tocó recibir un país deshecho, le tocó atender una pandemia que lo hizo de extraordinaria manera y le tocó entregar buenas cuentas. Entonces, si hay alguien que lo quiera criticar, habrá muchos espacios, no será por mi boca. Muy bien. Ahora, curiosamente, la propia presidenta Claudia Sheinbaum pidió licencia para, en su militancia para no estar activa en el partido y habló de la división entre gobierno y partido. Así es. ¿Cómo defines tú la relación Morena-gobierno? Nosotros como Morena lo que nos corresponde es acompañar a la primera presidenta mujer de México en las causas justas. Por ejemplo, el embate de Donald Trump, que primero de decir que tenemos una extraordinaria presidenta que ha dado la cara por el pueblo de México, y el pueblo de México sin pensar en colores, sin pensar en banderas, sin pensar en partidos políticos. La doctora Claudia Sheinbaum ha hecho una gran labor, por poner el ejemplo, este tema de Estados Unidos. Nosotros como morenismo, como partido, nos toca acompañarla, difundir, hacer frente a las fake news, seguirnos organizando en territorio. ¿Qué es acompañarla? La organización territorial. La organización territorial, fortalecer el partido político, informar a la gente, repartir el regeneración. Si la presidenta Claudia Sheinbaum señala en la mañanera algún plan para la búsqueda de personas, algún plan para los embates de Estados Unidos, algún nuevo programa, alguna nueva ley, nosotros como partido hay que informárselo a nuestra militancia y a quienes nos rodean y a quienes nos pueden escuchar en nuestras propias redes sociales y sobre todo en la calle y en el casa por casa. Eso es lo principal, pero hay una marca muy clara justamente entre gobierno y entre el partido. Pero ¿qué estamos haciendo también como partido político? Nosotros hemos presentado para todas las autoridades que han emanado de Morena, un síndico, un regidor, un presidente municipal. Los compromisos. El decálogo para autoridades emanadas de Morena. Porque lo que no queremos es que se olviden por qué fueron electos. Hay muchas personas que pueden llegar a pensar, es que votaron por mí. En el caso de nuestro partido Movimiento, la gente vota por un proyecto de nación, por unos ideales, por consolidar la Cuarta Transformación, y es fundamental que las personas que han llegado por este voto popular no olviden las causas justas que ahí los llevaron. ¿Y cómo defines la relación de Morena con los coordinadores parlamentarios, que a veces parecieran no estar en sintonía? Es muy clara las tareas que tenemos cada quien. El Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, le toca dirigir al país de todas y todos. Los coordinadores de grupos parlamentarios de todos los partidos, en este caso los nuestros, de Morena, tanto el compañero Adán como Ricardo Monreal, tienen tarea también que hacer. ¿Yo qué diría? A ver, a estos meses que lleva estas nuevas bancadas que han hecho un extraordinario trabajo porque han sacado adelante el Plan C, las reformas que se han propuesto, que dejó el licenciado Andrés Manuel, que fortaleció la presidenta Claudia Sheinbaum, yo fui candidata a diputada federal por el Distrito 10, que fue nuestra bandera, justamente, lo están consolidando. ¿No ves una cierta falta de alineamiento y disciplina? Si hubiera esa falta de disciplina, no tendríamos las reformas aprobadas hasta ahorita. Sí, pero, por ejemplo, no salió la propuesta de la responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como estaba previsto. Se tuvo que remodificar lo que había aprobado el Senado en cuanto al primero constitucional, que estaba desapegado a lo que había propuesto la presidenta. ¿Tú no ves ningún brinco en la relación entre el partido, el gobierno y los legisladores? El trabajo parlamentario tiene una finalidad muy específica y obviamente este llamado específico es el voto que les dio la gente. Entonces el pueblo de México votó por una agenda parlamentaria también, por una agenda que era el Plan C. Ha ido avanzando. Cuando, como lo decíamos ahorita, una es la tarea del Ejecutivo, otra la tarea del Legislativo y nosotros como partido político nos toca también fortalecer a estas autoridades.
tanto desde el decálogo o también a través de nuestras propias reglas internas. Lo hicimos con el tema, por ejemplo, del nepotismo. Si bien se aprobó hasta 2030, en nuestro estatuto estará desde 2027. Y es más, ahorita para el proceso de Veracruz y Durango no llevamos ningún familiar en los más de 250 municipios que tendremos a elección. ¿Pero no ves un desapego en la línea trazada por el gobierno y el partido por parte de los coordinadores? Definitivamente no. No. Trabajar en conjunto. Y si en algún momento, lo decía ahorita en el clip que pusieron, si en algún momento tenemos alguna duda, si en algún momento tenemos algo de indecisión, pues consultar nuestros principios, consultar la herencia obradorista, consultar nuestro propio decálogo, que el primer punto es consultar al pueblo de México. Entonces, nuestros representantes populares, nuestros legisladores representan un distrito o un estado. Si tienen alguna vez alguna duda, que hagan alguna asamblea en sus colonias, alguna asamblea en su distrito, en su estado, y verán lo que quiere el pueblo de México. ¿Cómo interpretas tú este incidente que se dio? Lo han definido como un asunto de mera distracción, donde los coordinadores parlamentarios no saludan a la presidenta por tomarse la foto con la dirigencia del partido. Yo creo que definitivamente sí fue un descuido, creo que fue exacerbado por quienes, quieren minimizar un zócalo repleto donde la presidenta tuvo un gran discurso, pero una gran postura y un gran desarrollo de políticas públicas y de relaciones internacionales por el tema de una foto. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, fue una distracción, todas y todos ellos dijeron, nos disculpamos, fue una distracción. Yo creo realmente que fue un tema protocolario, tal vez alguien de protocolo les pudo haber dicho, oigan, ya viene entrando la presidenta, algo sencillo, alguien de la misma logística de la ayudantía, sin mayor. Entonces, querer opacar el gran evento del Zócalo que hubo por una distracción de una foto, ha seguido la comunicación, la coordinación. Yo tuve la oportunidad nos invitaron a un evento de mujeres que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Allí estábamos tanto la presidenta Luisa como su servidora. Nos saludó, nos mencionó incluso que estábamos ahí no como dirigentes, sino Luisa como exparlamentaria. Justamente yo por el tema de que he utilizado en diferentes tareas, o me han tocado hacer diferentes acciones en temas de género, desde mi lucha, soy feminista de siempre. Entonces, mis pláticas, charlas y demás se han usado en diferentes tareas. Entonces, por eso estábamos ahí y el saludo fue con mucho cariño, con mucha fraternidad. Entonces, sí, fue definitivamente un descuido que no era necesario exacerbarlo tanto. Muy bien. Si te parece, vamos a seguir conversando, pero déjame ir a una pausa y regresamos de inmediato. Estamos de vuelta con Carolina Rangel Gracia, secretaria general de Morena. Estábamos hablando un poco de los coordinadores parlamentarios, de la relación de Morena con ellos y con el gobierno. Y hay algo que me llama poderosamente la atención y de lo cual me congratulo. Veo en la dirección del partido gente joven, no la veo en las coordinaciones parlamentarias. Digamos que es la nueva generación política frente a la vieja generación política. ¿Encuentras resistencia en ellos, en la vieja guardia? Afortunadamente, si bien somos personas jóvenes, la decía yo ahorita hace un momento, hoy cumpliendo 36 años, ya también no tan joven porque... No, ya, sí. Sí, pero ya venimos también con un relevo del relevo. Nos llaman a nosotros relevo generacional. Afortunadamente vemos juventudes desde, como cuando empezamos nosotros, que empezamos a los 15, 16 años, también vemos juventudes que ya vienen militando y que vienen participando. Pero, aunque seamos una dirigencia joven, tanto Luisa, Andrés López Beltrán, tu servidora y todo el comité, somos en promedio tenemos entre 35 y 40 años. Somos compañeros de muchos años. A mí me tocó, por ejemplo, trabajar o coincidir con Ricardo Monreal en la primera elección que tuvimos en 2015. Y también tanto con Ricardo como con David Monreal desde hace mucho tiempo, cuando éramos dirigencia de las juventudes, pues de repente hacíamos algunos cursos de formación. Ya tengo en Morena o en la izquierda, en el obradorismo,
20 años, empecé a los 15 años. ¿Hay resistencia? No, o sea, no porque somos compañeros de lucha. Habrá resistencia no de alguna persona con nombre y apellido. Hay una resistencia generacional, pero yo lo veo más justamente entre la oposición, entre la derecha. ¿Qué ejemplo te pongo? No, ponme ejemplos de Morena. De la oposición ahorita vamos a hablar. Sí, pero me refiero generacionalmente. No veo ningún tipo de resistencia dentro de Morena porque hemos sido compañeros, insisto, desde hace más de 20 años. Con Luisa también, pues, fueron incluso compañeros dentro de cuando fue Luisa diputada y demás. Hemos coincidido. Cuando yo estaba en la ayudantía del presidente, pues nos tocaba mucho coincidir con el secretario, cuando era secretario Adán Augusto, pues con el senador Adán Augusto. Entonces, no, afortunadamente venimos ya de años de lucha, entonces no hemos visto ningún tipo de resistencia. Entiendo que ustedes, la dirección había solicitado no afiliar a Miguel Ángel Yunes. Sí. Y sin embargo se llevaron la sorpresa de tenerlo ahí con su foto, con su credencial, con Adán Augusto de un lado, con Gerardo Fernández Noroña del otro. ¿Cómo te explicas eso? Afortunadamente la tarea de la afiliación es una tarea partidista, no es una tarea de un liderazgo, no es una tarea de un coordinador o coordinadora, no es tarea de ni, como lo dijimos hace un momento, el Ejecutivo con sus tareas, el Legislativo con sus tareas y el partido con sus tareas. La afiliación es tarea del partido. Cualquier persona puede llegar con la intención de afiliarse. Una cosa es que llene el formato, se afilie y de ahí otra cosa es que se valide a través de nuestra Comisión Nacional de Honor y Justicia, de Honestidad y Justicia. También a través tenemos diferentes comisiones, tanto de elecciones, de encuestas de honestidad y justicia. O sea, quienes se han afiliado no necesariamente están afiliados. Así es, porque se tiene que mandar al INE. Yo recabo, ya sea... Pero, es decir, ¿tú le dirías compañero a Miguel Ángel Yunes? ¿Le dirías compañero a Cuauhtémoc Blanco? No, yo soy compañera de con quien hemos venido luchando, entonces no hemos coincidido en la lucha con Yunes, entonces no sería mi compañero. Mis compañeros de lucha son eso, personas que han luchado a nuestro lado de nuestras causas. ¿Instarías a la Comisión de Honor y Justicia a que resuelva cuanto antes el caso de Yunes y el caso de Blanco? Son temas totalmente distintos. O sea, el tema de Yunes es un tema de la afiliación a nuestro partido. El tema del exgobernador Cuauhtémoc Blanco es un tema totalmente de cuestión de la fiscalía y que sea un trámite. Él no está ni siquiera afiliado, él llegó al acuerdo de transformación. Él ya presentó su credencial. Ajá, en su momento cuando fue gobernador y que era aliado, llegó por los partidos aliados. Entonces, esto justamente a través de Honestidad y Justicia, ya empezó el procedimiento, lo dijo la misma presidenta Luisa Alcalde, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se lo preguntó en la mañanera, señaló el trámite que ya estamos haciendo. Uno se puede registrar, uno se puede afiliar y hay diferentes filtros. El interno y de ahí también hay que pasarlo al INE. Tu afiliación queda en firme ya que apareces en el registro del INE. Si uno busca ahorita algún registro de ellos, no aparecen en el INE. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿instarías a la Comisión de Honor y Justicia que resuelva cuanto antes el caso de Yunes? Ya lo hicimos. ¿Y cuándo lo conoceremos? Son los tiempos justamente de la comisión, estamos ahí a la mano, siempre trabajamos de la mano, ahorita tenemos, si te soy muy sincera, tenemos mucho trabajo ahorita por el tema del proceso electoral, porque cada persona que decide ser nuestro candidato en Veracruz o en Durango tiene que pasar por la Comisión de Honestidad y Justicia, a ver que no tenga ningún antecedente. Entonces, ahorita yo los traigo más apurados con eso. La coordinación ahorita ha sido las reuniones que tengo mucho con ellas y con ellos, es por eso, ¿no? ¿No temes que estén recogiendo o reciclando cuadros desprestigiados que vengan de mérito de la propia causa de Morena? Quien decida afiliarse a Morena, quien decida ser representante popular de Morena, quien decida ponerse un chaleco, una playera, hablar a nombre de Morena, tiene que ser a nombre también de nuestros principios. Quien quiera venir a nuestro partido movimiento tiene que representar a nuestro movimiento. Realmente, a ver, hay muchas personas. Habemos quienes como nosotros, como tu servidora, yo llevo militando solo en Morena, nunca milité en ningún otro partido. Hay liderazgos que militaron en otros partidos porque eran los que existían en ese entonces. Pero si están en nuestro movimiento es porque realmente coinciden con nuestro movimiento. Te pongo un ejemplo de nuestra propia lucha, desde la lucha feminista. Yo no veo a una autoridad emanada de Morena que no esté a favor del aborto, por ejemplo, porque es una causa de izquierda y la izquierda es Morena, no hay ninguna otra izquierda partidista en nuestro país.
por poner un ejemplo. Entonces yo no veo un legislador o legisladora que dice, yo no voto los derechos. El PT no es de izquierda. Partidistamente, justo desde la Cuarta Transformación que yo represento, el PT son grandes aliados, el Partido Verde también, el PT se identifica también como un partido de izquierda, yo hablo desde Morena, ¿no? Sí. ¿Y no temes lo que te digo, de que estén recogiendo cuadros que al final le resten prestigio? No le van a restar prestigio, insisto, bienvenidas todas y todos, siempre y cuando realmente representan a Morena. Insisto, el caso de Yunes no es un hecho que sea nuestro militante. Ya. Ahora, señalabas en el primer tramo del programa la meta de afiliar 10 millones. Me señalabas que tienen ya apenas en 2, 3 meses de llevar a cabo una actividad, en un mes. 2 millones. ¿Cuál es el propósito? Es decir, ¿estás viendo a Morena como un partido de masas? Es Morena un partido de, yo lo resumo y que pudiera parecer algo muy sencillo y que mucha gente me dice, ¿a qué te refieres con esto, Carolina? De plazas públicas. No de masas, sino de plazas públicas. ¿Por qué de plazas públicas? Nosotros recordamos que empezamos nuestro movimiento colgando un tendederito con caricaturas, con poemas, con regeneración, en un toldito de tela que se nos caía cada que pasaba el viento y una mesita. En la plaza pública principal de cada ciudad, de cada municipio. Y así empezamos a hablar y hablar y hablar. Y la otra maravilla, aparte de las plazas públicas, es el casa por casa. Para afiliar a 10 millones de personas, no lo estoy haciendo con módulos de afiliación. En las plazas públicas informo, reparto regeneración, proyecto un debate, proyecto algún documental, hablo con la gente. Pero en el famoso y maravilloso y la columna vertebral de nuestro movimiento, el casa por casa, al tener la meta de afiliar, sigo tocando puertas, sigo hablando con la gente, les sigo informando. Los 10 millones de afiliadas y afiliados es apenas la tercera parte de lo que tuvimos en la votación. ¿Para qué quieren 10 millones de afiliados? Seguir revolucionando las conciencias y que el proyecto de nación, insisto, no sea solamente en un proceso electoral, que no dure la Cuarta Transformación 6 o 12 años. Necesitamos transformar todavía muchas cosas. Todavía hay una deuda pendiente, todavía hay muchas causas justas por las cuales luchar. Hemos mencionado varias de ellas con anticipación. Hay mucho todavía, mucha justicia que hacer. A ver, hay una parte interesante de lo que dices, donde los partidos han dejado de ser instrumentos de la ciudadanía, han convertido a la ciudadanía en instrumentos del partido. Sí. Ustedes salvan ese punto, cosa que me parece interesante. Pero, por el otro lado, el hecho de privilegiar el territorio sobre el escritorio me parece que los lleva a emprender políticas que no necesariamente son las indicadas y que con frecuencia no tienen la solidez necesaria. ¿Cómo guardar el equilibrio entre escritorio y territorio? Se complementan. Definitivamente hay una complementariedad. Yo no puedo desarrollar, yo que he desarrollado políticas públicas, no voy a desarrollar una política pública desde lo que yo creo, desde lo que vi o desde lo que leí. A ver, soy economista, me toca ver tanto lo empírico como lo teórico, como lo que resaltas o resurge de una encuesta, de una consulta. Pongo un ejemplo, que ahora es un programa nacional. Lo acaba de dar a conocer hace menos de 15 días la presidenta Claudia Sheinbaum. El programa de apoyo para las familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Ese programa existió por primera vez en Michoacán y lo hizo tu servidora. ¿Cómo hice ese programa? Yendo a los hospitales infantiles de oncología, a las áreas del hospital infantil de allá de Michoacán, a hablar con las mamás, con los papás, con las personas cuidadoras. ¿Qué necesitaban? ¿Cómo necesitaban? ¿Qué no se les cubría? ¿Qué gastos tenían? Y me decían, yo gasto más o menos 1,000 pesos cada que vengo a una quimioterapia. Bueno, y pues una vez a la semana. ¿Y qué? Y logramos hacer un programa de 4,000 pesos mensuales a las familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Ahora es un programa federal que se basa o se inspiró en este programa estatal que hubo también en Michoacán y esta necesidad que había justamente de no solo los medicamentos y la atención médica, sino todos los demás gastos que hay en torno a un paciente médico oncológico. Tú eres economista, como me acabas de recordar. Pareciera ser que sobre la base de los programas sociales, becas, pensiones, quieren resolver, cosa que han logrado, la reducción de la pobreza, pero no se ve que tengan el aparato, el crecimiento y el desarrollo necesario para desarrollarlos. ¿No adviertes tú ahí un problema? ¿Desarrollar qué?
crecer económicamente y lograr el desarrollo social. Si no hay recursos, aunque estén en la Constitución, se van a ver en un apuro. Afortunadamente, en México ya no solamente hablamos de crecimiento como en la época neoliberal, hablamos también de desarrollo y hablamos también de prosperidad compartida, como lo dice la presidenta de México. A mí me toca ver, desde las políticas de la Cuarta Transformación, las políticas públicas, cómo a un municipio llegan más recursos por programas de bienestar que la misma asignación que tienen. O sea, llega mayor recurso anualmente, por lo que se dispersa a cada beneficiario que su presupuesto del municipio, ¿no? Tal cual. Llegaban. Es decir, parte del problema que estamos viendo es que vamos directo a una recesión. Cada vez se reduce más el índice de crecimiento económico necesario para el desarrollo social. No, pero llegan porque ya es un derecho constitucional. La cantidad de beneficiarios adultos mayores ahora con el de mujeres siguen llegando a esa cantidad de recursos. Desde luego, al beneficiario, pero no van a poderlo sostener si no hay crecimiento. Tenemos claramente la muestra de que el peso mexicano no sufrió gran pérdida ni gran dolor, tan solo con los embates que tuvo ahorita el tema de Trump. Y antes, incluso con el tema de la pandemia, el peso mexicano fue una de las monedas más fuertes. Y simple y sencillamente, ¿cómo manejamos también esto? Ya es constitucional que el salario mínimo siempre esté por encima de la inflación. Pero eso exige recursos. Claro. Y esos recursos solo pueden derivar, sea del crecimiento económico o de una reforma fiscal. Eso no se ve en el momento en la coyuntura. Y no solamente del crecimiento económico, de una reforma fiscal, también de la austeridad, de dejar totalmente a un lado la corrupción, de utilizar bien los recursos públicos y del crecimiento económico. México fue el primer país, incluso pareciera que fue una característica que nombró Andrés Manuel o que se dio a conocer en la época de Andrés Manuel con el tema del nearshoring. Es México justamente el primer país en el mundo. Había otros países que ya hablaban de esto, como China, ciertos países asiáticos, pero es México en decir, yo puedo ser un nuevo lugar para la relocalización comercial. Que ya no estamos viendo ahora. Es decir, la relocalización pareciera ser que está en un impasse porque si hay aranceles no resulta atractiva la inversión. Pero justamente los aranceles nos dieron mayor cuenta y mayor fortaleza de que México sí puede ser un lugar para la relocalización, porque no hubo mayor amenaza de algunas empresas de irse. O sea, por ejemplo, las grandes ensambladoras no dijeron, me voy. Honda sí, Nissan también. Pero ninguna se fue y ninguna se ha ido ni ha empezado ningún trámite para irse. Para concluir ese capítulo, ¿tú no ves riesgos del proyecto López Obradorista en la coyuntura económica en la que estamos? Afortunadamente, con el humanismo mexicano y la prosperidad compartida, estamos consolidando el segundo piso de la transformación. Ya, déjame ahora proyectar algo que dijiste justamente en el cierre de la gira nacional con que inauguraron de algún modo su dirección al frente de Morena. ¿Te parece? Lo vemos ahí. Así pues, esta firma nos prepara también para ganar los próximos procesos electorales, porque no podemos gobernar sin ganar elecciones, pero tampoco podemos ganar elecciones si no gobernamos bien. Me despido recordando que somos un movimiento de territorio y que aquí está su dirigencia que camina, que trabaja y que hace la revolución de las conciencias, buscando siempre que el partido sea el instrumento del movimiento y que así logremos que durante 20, 50, 100 o muchos años más, Morena siga siendo la esperanza de México. Ahí está tu dicho. Me llama poderosamente el hecho de que digas que Morena podría quedarse 20, 50, 100 o más años. Solo lo vimos con el PRI. Era un partido hegemónico. Está en el propósito de tu secretaría o de la dirección del partido constituirse en un partido hegemónico. Al ser un movimiento y al ser esta cuarta transformación, ya lo decía yo, la revolución, la independencia de México, la revolución, fueron procesos largos. 6 años de gobierno de Andrés Manuel no es lo único que tiene que hacer la cuarta transformación. Yo diría incluso que la cuarta transformación, los orígenes de la cuarta transformación fue el éxodo por la democracia, el fraude que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas, justamente la resistencia que hicimos cuando querían privatizar el petróleo. Diferentes luchas históricas fueron cimentando la cuarta transformación.
Yo hablo de Morena como un instrumento, como bien lo señalo ahí, para seguir consolidando la cuarta transformación. No vamos a dejar de luchar hasta que no dejemos de conquistar todos los derechos, hasta que no tengamos, claro ejemplo ahorita, teníamos que reformar el Poder Judicial, necesitamos el Plan C. ¿Cuál fue Morena? Morena sirvió de instrumento para tener el Plan C, que era la mayoría legislativa, y ahora con ello poder tener una elección popular para el Poder Judicial, por poner un claro y tangible y real ejemplo, y que aprovecho este espacio para recordarle a la gente que hay que salir a votar el 1 de junio para el tema del Poder Judicial. Pero dicho esto, Morena no busca ser un partido hegemónico. Morena tiene que ser el movimiento de las causas justas que consoliden la transformación de nuestro país. ¿Cuál es el tiempo, el cálculo que haces del tiempo que requiere Morena para consolidar la llamada cuarta transformación? Consolidar una prosperidad compartida y consolidar esta cuarta transformación va a ser tangible año con año, y justamente cuando no es tangible ya es ahí la demanda popular. Tiene que seguir siendo tangible poco a poco. En la perspectiva, ¿de cuántos años estás hablando? Yo le auguro a Morena muchos años más, muchísimos años más, para seguir también manteniendo y consolidando estos derechos. ¿Qué piensas de la oposición? Moral y políticamente derrotada, pero también es una oposición violenta. A nosotros nos tocó ser oposición, lo decía cuando querían privatizar Pemex, me tocó a mí estar en el Congreso local de Michoacán resistiendo, venir aquí en el plantón que tuvimos afuera de los cámaras de senadoras y de senadores cuando el licenciado Andrés Manuel tuvo este lamentable infarto y encabezaba ahí la resistencia Andrés López Beltrán. Pero nunca rompimos, ni agredimos, ni nada. La primera confrontación que hace la oposición es esto de llegar al Senado para el Poder Judicial y hasta robarse la campana del Senado y golpear y quemar y ofender. Creo que eso demuestra que son moral y políticamente derrotados, pero también pues no minimizar que son bastante violentos. Yo ahí discrepo de ti, me parece muy categórica la afirmación que haces sobre la violencia de la oposición. Pero es que hasta discursivamente, o sea, a ver, hasta ellos tienen un tuit violento, una forma de agredir. Pongo un ejemplo también muy tangible. Cuando llega Donald Trump a la presidencia por primera vez, estaba Peña Nieto. Lo que hizo Andrés Manuel como oposición fue decir, él es nuestro presidente y lo respaldamos. Hay un video claro de Andrés Manuel y siempre lo decía, nuestro respaldo al presidente de México, aunque eran oposición, aunque no confiaba en las políticas públicas de Peña Nieto. Con Claudia Sheinbaum como presidenta de México, ¿qué ha hecho la oposición? Estar de lado justamente contrario de la presidenta de México. Claro que es una oposición violenta porque no genera esta unión como pueblo de México más allá de un tema partidista. Entonces sí es una oposición minimizada, pero violenta. ¿No temes que el radicalismo de Morena termine, como se está viendo en distintas partes del mundo, animando a fuerzas de corte autoritario y fascista? Nosotros nunca hemos sido no, yo no digo que ustedes. Postura. No digo, entiéndame la pregunta. Me refiero al hecho de que el radicalismo de ustedes suscite el despertar de este tipo de corrientes autoritarias y fascistas. Si le queremos llamar radicalismo a buscar el bienestar popular y a buscar ser feliz buscando la felicidad de las y los demás, pues que sí nos llamen radicales y a eso le llamamos radical. Sí, si querer servir al pueblo es ser radical, o sea, no considero que servir al pueblo, hacer el noble oficio de la política, erradicar la corrupción sea radicalismo, pero pues sí podemos hablar de que es quitar de raíz todo lo que ha afectado a nuestro país, pues adelante, pero no, realmente, insisto, creo que el pueblo de México es ha tenido ya este despertar político que ha venido acompañando a nuestro propio movimiento y que saben justamente qué es lo que quieren o qué derechos han conquistado y que quieren seguir conquistando. Entonces no veo ningún peligro en ese sentido. ¿Qué peligros ves para Morena? Que dejemos de organizarnos, que pensemos que solamente somos un partido. El peligro de Morena es pensar que ya ganamos 2 veces la presidencia, que tenemos la mayoría de las gobernaturas, que tenemos la mayoría de los congresos locales y que nos dejemos de organizar y de comunicar. Ese es el mayor riesgo. Por eso los documentos, por eso los postulados morenistas, por eso la afiliación, por eso el regeneración, por eso el territorio. No olvidemos, y yo se lo digo a mi militancia, bueno, a la militancia de nuestro partido de movimiento, a nuestros dirigentes de nuestro partido de movimiento, a nuestros comités estatales, no olvidemos que somos un movimiento.
No estamos aquí para ganar una diputación, no estamos aquí para tener un cargo de poder, sino que estamos aquí para servir al pueblo. Muy bien, pues yo te agradezco mucho la oportunidad de presentarte, porque de algún modo creo que te has apagado un poco hacia afuera de Morena, y para mí es un gusto tenerte aquí en Entredichos. Es un gusto también, René, muchísimas gracias y estamos siempre a la orden. Síganme en mis redes sociales como Carolina Rangel 10. Muy bien, pues le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.